Saludos amigos, hermanos, con ustedes el programa Contestando tu Pregunta. Más de 40 años contestando preguntas bíblicas por la línea telefónica, por radio, televisión y ahora por YouTube. Como estamos en estos días de Navidad, queremos contestar una pregunta interesante. ¿Nació Jesús el 25 de diciembre? Vamos a orar. Querido Dios y Padre, tú eres el nacimiento, tú eres la vida, tú eres Dios. Enséñanos en tu palabra a respetar toda la luz recibida desde tu trono, porque en Cristo te lo pedimos. Amén. Pregunta número 91. ¿Nació Jesús el 25 de diciembre? ¿Qué se celebraba el 25 de diciembre? El 25 de diciembre se celebraba el nacimiento del dios Sol llamado Osiris, Amon-Ra, Horus. Esa fiesta de ese día era fiesta de honor al dios Sol. El 25 de diciembre era celebrado como el cumpleaños de Tamuz en Babilonia, que era en la época de invierno y era celebrado con grandes fiestas, con celebraciones, con borracheras, igual como se celebra cada 25 de diciembre en el mundo occidental. El 25 de diciembre era el tiempo de adorar a Mitra, el dios Sol, en los persas. Y se decía que Mitra había nacido en esa época del año. Así que los persas tenían esa fecha indicando el nacimiento del dios Sol Mitra. ¿Qué era la Navidad para los griegos? Para esa fecha se adoraba al dios Adonis, al dios Zeus, con múltiples manifestaciones de hedonismo. ¿Qué era la Navidad para los romanos? Era la fiesta más vil, inmoral y degenerada que tanto desprestigió a Roma. Era una época de libertinaje, de borrachera, cuando todas las restricciones eran puestas a un lado, y desde el 17 de diciembre se celebraba el festival de invierno, conocido como la Saturnalia. Saturno era otro nombre de Nimrod, de Tamuz o del dios Sol. Desde el 17 de diciembre hasta el 24 de diciembre, los romanos pasaban la semana bebiendo y comiendo en las calles. Y cuando llegaba el 24 de diciembre, la gente pernoctaba en las calles porque querían ver el nacimiento del dios Sol el 25 de diciembre. Entonces lo adoraban como el que da vida, el dios Sol. Es decir, en los días del paganismo, esta fiesta del nacimiento del dios Sol era popular especialmente dentro de los misterios conocidos como mitraísmo. Este festival era llamado la Natividad, y no solamente Mitra,
el dios sol del mitraísmo, del cual se decía que había nacido en esa época del año, sino también de Osiris, de Horus, de Hércules, de Baco, Adonis, Júpiter, Tamuz y otros dioses, puesto que eran todos procedentes de la misma leyenda de Tamuz, con otros nombres. Todos estos habían nacido en la misma época invernal, conocida hoy como Navidad. Dice un notable escritor, la época de invierno era cuando todos los dioses solares, desde Osiris hasta Júpiter y Mitra, celebraban su cumpleaños. Esa vieja tradición se dispersó y llegó a ser una costumbre tan arraigada que en la Roma y Grecia paganas, en los días de los bárbaros teutónicos, como en las épocas remotas de la civilización egipcia, y en todas partes, este periodo era siempre celebrado con fiestas y regocijos y francachelas y orgías. ¿Nació Jesús el 25 de diciembre? Para entenderlo bien, hay que recurrir a la Biblia. Especialmente en el libro de Primera de Crónicas, el capítulo 24. En ese capítulo habla de los turnos del sacerdocio levítico. Según Primera de Crónicas, capítulo 24, había 24 turnos que servían cada sábado en el santuario. Ellos debían pasar cada sábado ese turno, eran 24 en el año, ministrando. Y como el turno comenzaba con el primer mes del año del calendario judío, que eran Abib o Nisan, equivalente a marzo o abril, dice Levítico 24, versículos 5 al 9, cómo era ese cambio de 8 días. Y tomarás flor de harina, versículo 5, y cocerás de ella 12 tortas, cada torta será de 2 décimas de efa, y las pondrás en 2 hileras, 6 en cada hilera, sobre la mesa limpia delante de Jehová. Y pondrás también sobre cada hilera incienso puro, y será para el pan como perfume, ofrenda encendida a Jehová. Cada sábado lo pondrá continuamente en orden delante de Jehová, en nombre de los hijos de Israel, como pacto perpetuo. Y será de Aarón y de sus hijos, los cuales lo comerán en lugar santo, porque es cosa muy santa para él, de las ofrendas encendidas a Jehová por derecho perpetuo. ¿Qué nos está diciendo aquí Levítico 24? Que cada sábado se cambiaba el pan, las 12 tortas de pan que estaba en el lugar santo del santuario, y comenzaba un nuevo turno sacerdotal. Es decir, esos sacerdotes, como había 24 turnos, había un grupo que entraba ese sábado y salía el siguiente sábado, y así sucesivamente. Hubo un hombre llamado Flavio Josefo, que fue contemporáneo a San Pablo. Es más, fue contemporáneo en los días del templo de Jerusalén, que fue destruido en el año 70 por los romanos. Con relación a esto, dice, él escribió varios libros. Yo tengo varios libros de él. Estaba en Guerras Judaicas, que tiene que ver con lo que estaba pasando en el Nuevo Testamento, y Antigüedades Judaicas, que habla del Antiguo Testamento y de las historias del Antiguo Testamento. Dice él en el libro Antigüedad de los Judíos, en el tomo 2, oiga lo que dice él con relación al turno sacerdotal. David estableció 24 turnos
16 de la casa de Eleazar y 8 de la casa de Itamar. Ordenó que cada turno debía servir en el ministerio de Dios durante 8 días de sábado a sábado. Y así fueron distribuidos los turnos en presencia de David y de Sadoc y de Abiatar, sumos sacerdotes, y de todos los gobernadores. Y el turno que servía primero era anotado como el primero, y así sucesivamente hasta el turno 24. Y esta división ha permanecido hasta el día de hoy. He citado el libro Antigüedades de los Judíos en el tomo 2, capítulo 14 de Flavio Josefo, contemporáneo a la destrucción de Jerusalén por los romanos en el año 70. Es decir, tanto la Biblia como Flavio Josefo definen que había un turno, había 24 turnos en el año que se modificaba o se cambiaba cada sábado durante todo el año. Ahora, en Crónicas 24:10, que nos habla de los 24 turnos, nos dice que la séptima era Acos y la octava Abadías. Es decir, el turno se movía por 24 nombres. Primera de Crónicas, el capítulo 24, está bien delineado esto. Y dice, en Primera de Crónicas, hay 24 nombres que son 24 turnos, que comienza con Joyarib, sigue con Yedaía, con Harim, Seorín, la quinta por Malquías, sexta por Miamín, séptima por Cos y octava por Abías. ¿Cuál era el turno octavo? El turno de Abías. Ahora vayamos a Lucas 1:5. ¿Qué nos dice la Biblia? Hubo en los días de Herodes, rey de Judea, un sacerdote llamado Zacarías, de la clase de Abías. Su mujer era de las hijas de Aarón y se llamaba Elizabeth. Vemos que hay 24 turnos que comienzan con el primer mes del año judío, Abib, equivalente a abril. Como es el octavo turno, y octavo turno representa 2 meses, porque son octavo, 4 semanas, 2 meses. Es decir, si el turno primero comenzaba en Abib o Nisan, es decir, en abril, 8 turnos, es decir, 2 meses después, nos lleva a finales de mayo o a principios de junio, prácticamente principios de junio. ¿Cuándo fue que estaba ministrando el sacerdote Zacarías? En el octavo mes de Abías, es decir, en el octavo turno de Abías, es decir, estaba ministrando en el mes de junio. ¿Y cuánto duraba su ministerio? 8 días. Ahora, vayamos a Lucas 1, versículo 8, 9, 23 y 24. Aconteció que ejerciendo Zacarías el sacerdocio delante de Dios, según el orden de su clase, conforme a la costumbre del sacerdocio, le tocó en suerte ofrecer el incienso entrando en el santuario del Señor, y cumplidos los días de su ministerio, se fue a su casa. ¿Cuándo se cumplieron? 8 días después. ¿Cuándo fue que estaba el ministerio ministrando para el sacerdote Zacarías? Estaba ministrando en el mes de junio, que es el turno octavo, según he probado con la Biblia.
Y dice, y versículo 24, después de aquellos días concibió su mujer Elizabeth y se recluyó en casa por 5 meses. Cuando él termine el octavo turno, el sábado siguiente, ¿qué hace el sacerdote Zacarías? Va a su casa y embaraza a su mujer Elizabeth. ¿Cuándo le embaraza? En el mes de junio, porque su turno era junio y duraba 8 días. Entonces, al regresar a su casa después de su servicio en el santuario, él embaraza a su mujer. ¿En qué mes? En el mes de junio. Porque repito, él comenzó su ministerio en el mes de junio. Vamos ahora a Lucas 1:26. ¿De qué quedó embarazada Elizabeth? Elizabeth quedó embarazada en el mes de junio, porque en ese mes concibió a Juan el Bautista. Lucas 1:26. El sexto mes, el ángel Gabriel fue enviado por Dios a una ciudad de Galilea llamada Nazaret. Ahora vamos a reflexionar. Si Elizabeth quedó embarazada en el mes de junio, entonces el sexto mes que menciona Lucas 1:26 equivale a diciembre, porque usted suma junio, le suma 6 meses. ¿Cuánto nos da? Nos da el mes de diciembre. Ahora vayamos al versículo 21. Y una virgen desposada con un varón que se llamaba José, de la casa de David, y el nombre de la virgen era María. Y entrando el ángel en donde ella estaba, dijo: salve muy favorecida, el Señor es contigo, bendita tú entre las mujeres. Mas ella, cuando le vio, se turbó por tus palabras y pensaba: ¿qué salutación sería esta? Entonces el ángel le dijo: María, no temas, porque has hallado gracia delante de Dios, y ahora concebirás en tu vientre y darás a luz un hijo y llamarás su nombre Jesús. Pregunto, ¿cuándo fue la anunciación de que María sería embarazada por el ángel, según el ángel Gabriel? 6 meses, está hablando de diciembre. ¿Cuándo fue que María quedó embarazada? Vayamos a Lucas, el versículo 32. Dice aquí: este será grande y será llamado Hijo del Altísimo. Y el Señor Dios le dará el trono de David, su padre. Y reinará sobre la casa de Jacob para siempre, y su reino no tendrá fin. Entonces María dijo al ángel: ¿cómo será esto? Pues no conozco varón. Respondiendo el ángel le dijo: el Espíritu Santo vendrá sobre ti, y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra. Por lo cual también el santo ser que nacerá será llamado Hijo de Dios. Y he aquí tu parienta Elizabeth, ella también ha concebido hijo en su vejez, y este era el sexto mes para ella, la que llamaban estéril, porque no hay nada imposible para Dios. Entonces María dijo: he aquí la sierva del Señor, hágase conmigo conforme a tu palabra. Y el ángel se fue de su presencia. ¿Qué nos dice este pasaje? Que María estaba embarazada en ese tiempo, según lo anunció el ángel Gabriel, porque fue en el sexto mes. Y si el sexto mes es diciembre, entonces cuando se encuentra con Elizabeth, parienta de María, entonces nos indica claramente que María fue embarazada en el mes de diciembre, según la Biblia. No según mi interpretación, es según la Biblia. Ahora bien, ¿cómo sabemos nosotros que María estaba embarazada cuando el ángel le anunció dicho acontecimiento? Lea conmigo el versículo 39. En aquellos días
Levantándose María, fue deprisa a la montaña, a una ciudad de Judá, y entró en casa de Zacarías, el sacerdote de Zacarías, y saludó a Elizabeth, la mujer de Zacarías. Y aconteció que cuando oyó Elizabeth la salutación de María, la criatura saltó en su vientre. Y Elizabeth fue llena del Espíritu Santo y exclamó a gran voz y dijo: bendita tú entre las mujeres y bendito el fruto de tu vientre. ¿Por qué se me concede esto a mí? Que la madre de mi Señor venga a mí. Porque tan pronto como llegó la voz de tu salutación a mis oídos, la criatura saltó de alegría en mi vientre. Entonces llegamos a la conclusión que si Elizabeth, la esposa del sacerdote Zacarías, que fue embarazada en junio, 6 meses después fue embarazada María, según lo anunciado por el ángel. Es decir, María fue embarazada a principios de diciembre, en el 6º mes, y no que nacería en diciembre. María fue embarazada en diciembre, no que nació en diciembre Jesús. Ahora, si María fue embarazada en diciembre, a principios de diciembre, ¿cuánto dura un bebé normal? 40 semanas en el vientre de su madre. Entonces, si nos lleva 40 semanas o 9 meses, entonces cuente desde diciembre que nace, que es embarazada María, súbele 9 meses para alumbrarlo. ¿A qué mes nos lleva? Nos lleva al mes de septiembre, no a diciembre, porque no hay niños de 12 meses, sino de 9, ¿o no? Ahora pregunto, bíblicamente hablando, no interpretativa, sino bíblicamente hablando, ¿en qué mes fue embarazada María? En diciembre, el 6º mes de junio, 6 meses después en diciembre. Y si María fue embarazada a principios de diciembre, ¿cuándo fue que Jesús nació? Enero, febrero, marzo, abril, mayo, junio, julio, agosto, septiembre, 9 meses. Es decir, Jesús nació a principios de septiembre, que son los 9 meses de un embarazo normal. Y yo pregunto, ¿ha habido niños de 12 meses? Ni de 13 no lo ha habido. Por tanto, los niños nacen a los 9 meses, parto normal. No hay embarazadas de 12 meses ni 13 meses, sino 9. Entonces, si María fue embarazada en diciembre, principio de diciembre, 9 meses después nos lleva al mes de septiembre, no diciembre. Por eso Jesús no nació el 25 de diciembre. Ese era el día de la fiesta de los dioses de Egipto, Persia, Grecia y Roma. No que Jesús nació ese día. Jesús nació a principios de diciembre. Sobre la pregunta, entonces, ¿debemos celebrar la Navidad el 25 de diciembre? Eso se contestará en la próxima pregunta. Dios los bendiga. Suscríbase a este canal de YouTube Ramón Romero. Dele clic a la campanita. Estuvo con ustedes el programa Contestando tu Pregunta.